Importante. Ya hemos visto la parte de la clínica, la señal. Ya hemos visto cómo se ve un dolor torácico típico, atípico y inespecífico. Por el inicio, la semiología y el descanso. Si tiene una característica, o solo es inespecífico, dos características, dolor torácico atípico, las tres características sin dolor típico. Ya. Vamos con el segundo punto. ¿Qué tenemos que buscar en el electrocardiograma? Cuando vemos un electrocardiograma, tenemos que buscar la repolarización. ¿Cómo consta la repolarización? Consta desde el segmento ST, la onda T. Y otro parámetro indirecto, el QT. Ya, entonces tenemos el QT, la onda T, el segmento ST. Pero la T, recuerden que la T nos traduce en tiempo. Y vamos, ¿cuál era el punto importante? La lesión. ¿Cómo se manifiesta con la lesión? Cambios del ST. Y la necrosis vemos con onda Q. Ya. Entonces vamos por ese punto importante. Cuando ustedes vean un QRS, ustedes tienen que identificar el punto J. ¿Cómo saben cuál es el punto J? Aprovecharemos que son pocos. ¿Se pueden juntar de 2 o 3? Sí. Y de 3. Pero no van a sacar fotos. Sácale foto. Porque vamos por ese punto. Ustedes tienen 12 derivaciones. En cada derivación tienen que encontrar el punto J. ¿Cómo encuentran el punto J? Recuerden que el electrocardiograma es una línea. Recuerden que siempre es fácil de representar el QRS porque el QRS es vertical. ¿Cómo saben cómo termina el QRS? Porque algo que es vertical se vuelve horizontal. Entonces el punto J no es nada más que el cambio de trayectoria del QRS y el inicio del ST. Entonces pongan su punto J. Jugaremos a poner punto J. Esto es vertical, esto es horizontal, esto es vertical, esto es horizontal. ¿Dónde está el punto J? Aquí. Este es el punto, este es el QRS, este es el ST. ¿Dónde está el punto J? Ahí. ¿Me ves? Horizontal. Ya. Ahora, esos tienen que poner el de 1, el de 2, el de 3, de 4. Traiga. Listo. Mira. Aquí. Si esto sigue siendo vertical, Sí, sería ¿no ves? esto ya es horizontal. Y ella aquí hay que poner todo. ¿De qué? Sí. Entonces, hay que ponerlo. Sí. Sí. Aquí. Sí, ¿no veo? ¿Listo? Ahora pongan el ¿Este? punto J todas las derivaciones. No creen. Sí, yo creo que sí. Este sería, bueno, ese está fácil. O sea, pero... de 1, de 2. Ahí. ¿Listo? Mira bien. En el de 1. Ahí es, ¿no? Termina Y empieza. Empieza, ajá. Bonito, ¿no ven? Jugaremos a poner los puntos J. Ya. Ahora, Ahí también. ¿qué hacen ustedes, chicas? ¿Van a una fiesta? ¿Qué pasa con el vestido? Se hace al vestido vertical. Comparan, ¿no ves? Pero lo mismo, tienen un punto. ¿Cómo saben si está bien o está mal? Tienen que comparar. Entonces, este punto J, porque es un punto, lo van a comparar con la línea de base. O sea, ustedes tienen el electrocardiograma, comienza el QRS
y deja de ser por S. ¿Dónde está el punto J? Ya. Este punto J, ¿cómo está con relación a la línea? A la misma altura. Ya. Ahora fíjense en cara inferior, en 2, 3, a ver, ¿cómo está el punto J? Está elevado, ¿no? Elevado. Elevado. Fácil, ¿no ven? ¿Qué pasa si ustedes tienen un punto J aquí, por encima de la línea de base? Vamos a denominar supradesnivel. ¿Qué pasa si el punto J está en cara lateral alta? De uno, ya vele cómo está el punto J. Ya, si el punto J está por debajo de la línea baja, se denomina infradesnivel. Ya. Entonces, cuando ustedes vean un electrocardiograma, lo primero que tienen que hacer es poner puntitos y comparan con la línea de base. Si el punto está por encima, hay un supradesnivel, y si el punto está por debajo, hay un infradesnivel. Pero ahora vamos al motivo por qué tenemos 12 derivaciones. Porque las 12 derivaciones nos muestran caras. Entonces, si yo tengo derivaciones que muestran mi cara lateral, las afectaciones tienen que estar en esa cara. Entonces, recuerden que si hay un supra, para que sea considerado supra, tiene que ser en todas esas caras. Si está solo en una derivación, vuelvan a repetir, porque como ustedes cuando se han hecho electro, han visto que algunos ha subido, bajado. Puede ser por movimiento o que hayan hecho mal. Entonces, para que sea considerado, tiene que ser, ¿cómo vamos a llamar eso? Derivaciones que ven la misma cara. Derivaciones contiguas. Ahora, ¿cuáles son las caras del corazón? Las caras del corazón las vamos a hacer fácil. Recuerden que D1 se forma por el brazo derecho, por el brazo izquierdo, entonces esto es D1. ¿Y cuál es el brazo izquierdo? Este. Entonces, D1 y ABL miran la cara. ¿Qué están viendo de mí? ¿La parte anterior o la parte lateral? Lateral. Ya, entonces D1 y ABL es cara lateral. ¿Dónde ustedes ya han hecho electro? ¿Dónde han puesto B5 y B6? Aquí. ¿Cómo están? A mí me llega la red y la cosita que... Sí, el adaptador. Ese, como a mí todo me... Ya. Yo estoy abajo. Ya, Doña María me dice... Ya, muchas gracias, muchas gracias. Entonces, B5 y B6, ¿qué cara miran? Lateral. También la cara lateral. Entonces, ¿cómo llamamos a B1 y a BL? Cara lateral, alta, cara lateral, baja. ¿Cómo se forma de 2? Brazo derecho por pierna izquierda. ¿Cómo se forma de 3? Brazo izquierdo por pierna izquierda. ¿Y dónde está el F? Aquí. Entonces, de 2, de 3 y ABF, miran la cara inferior. Y 1, 2, 3, 4, la cara, ¿qué están viendo? Anterior. Anteroseptal. Entonces, anteroseptal, lateral alta, lateral baja, cara inferior. Entonces, ustedes respóndame, ¿hay un supradesnivel en cara? En cara, en cara, porque no me van a decir hay un supradesnivel de 1. Si hay supradesnivel de 2, buscan a sus derivaciones contiguas, o sea, el de 2 con el de 3 y con el ABF, miran la cara inferior. Entonces, ¿cómo está su cara inferior? Supradesnivel. Ya, entonces hay un síndrome coronario con elevación del segmento ST en cara inferior. Ahora, ¿cómo está la cara lateral alta? D1 y AB. D1 y AB. Infradesnivel. ¿Qué pasa? Nadie tiene Ahorita no tienes un Kleenex. No, ninguna de las chicas llora. No lloramos. Ya no. ¿Cómo? Ya
la parte inferior, ¿qué era? Era siglo XXI. Ahora, porque está fácil decir cuándo es supra y cuándo es infra. Ahora, ¿a qué se denomina síndrome coronario con elevación del segmento ST? Vamos por eso. Si ustedes tienen un supra en derivaciones contiguas y tienen un infra en derivaciones contiguas, ¿cómo se llama eso? Y aquí vamos a ver las chicas. Tú tomas Coca-Cola. ¿Verdad? Es un ejemplo. Ya no sé. Tomas Coca-Cola. Entonces le dan Coca-Cola, toma Coca-Cola. Ya. Pero ¿qué pasa si yo le pongo ron? Ya. Pero vamos por eso. ¿Tiene Coca-Cola? ¿Tiene ron? ¿Le vas a seguir llamando Coca-Cola? ¿Qué predomina en esto? El alcohol. Entonces se va a denominar ron. O sea, a pesar que tiene supra y que tiene infra, ¿quién es el dominante? Entonces, si tienen los dos, van a denominar síndrome coronario con elevación del segmento ST, con elevación del segmento ST, pero y el infra. Aquí vamos por una parte interesante. Recuerden que cuando hay un supradesnivel, es una lesión transmural y que puede generar una imagen en espejo. ¿Qué pasa cuando ustedes ven al espejo? Nos reflejamos. Ya. Entonces, ¿cómo sería un espejo de un supra? un inferior. Ya. Entonces, como les decía, esto es el que predomina. Si ven un supra, es síndrome coronario con elevación del segmento ST. Y esto lo toman como imagen, porque no van a decir es un síndrome coronario con elevación del segmento de ST y sin elevación del segmento ST. No, es síndrome con elevación del ST con imagen en espejo o especular, que es lo mismo. Ya. En este caso que les he mostrado, el síndrome coronario está en cara y la imagen en espejo está cara lateral. ¿Listo? ¿Ya? Ahora, entonces ya tenemos el síndrome coronario con elevación del segmento ST. Si ven con elevación del segmento ST, ¿qué tiene que hacerse? Ver el tiempo. Ver el tiempo. Si tienen un infarto de 2 horas, ¿qué harían con su supradesnivel del ST? Recuerden que antes de las 6 horas se puede fibrinolizar de manera efectiva. Después de las 6 horas, el fibrinolítico baja su efectividad, entonces ya no es muy recomendable. Lo mismo, si ustedes tienen una arteria tapada más de 12 horas, ¿lo abren? Tienen que evaluar. Más de 12 horas, ¿qué va a pasar? No, ya se muere. La necrosis, vamos a ver ondas Q. ¿Hay Q o no hay Q aquí? Porque cuando vean un síndrome coronario tienen que buscar Q. ¿Y hay Q o no hay Q? No hay Q. ¿Qué es una Q? La Q es la depresión negativa. ¿Cómo saben que esta depresión negativa es patológica? Aquí vamos a tener los criterios de duración y criterios de voltaje. Duración. Tiene que ser ancha. Tiene que ser por lo menos un cuadrito de ancho. Si ustedes ven esto, ¿es ancho o no es ancho? Angosto, ¿verdad? Tiene que ser. Ese es un criterio. ¿Cuál es el otro criterio? El criterio de voltaje. El voltaje significa que sea QS o que sea, aquí tenemos la Q y esta es la E. Medimos cuánto mide la E. Esta es la E. Lo dividimos entre 3. ¿No ven? Entonces, esta Q es más de 1/3 de la E. Esto es más de 1/3 de la E. Sí. Si el voltaje de la Q es más de 1/3 de la E, o es QS, es Q patológico. Y obviamente lo mismo tiene que cumplir, que tiene que ser
En derivaciones contiguas. Si ustedes tienen derivaciones contiguas, sí es necrosis. ¿Qué van a hacer con la necrosis? ¿No? No se hace nada con la muerte. Ya. Ahora, vamos por eso. Pero ahora, obviamente, siempre tienen que poner contexto. Perdón, no es para nuestros compañeros, ¿no? Porque esto de entrar en el examen, voy a tratar de que se ponga en el ejemplo. Pues va a ser fácil. Pero dos bien impreso. Esa vez dos pongo ni negro. ¿Qué? Pero no hay electro de colores. No, pues, pero, o sea, ¿de dónde viene el fondo, digamos? Los cuadritos. En una hoja entera, bueno. Pero me hay claritos en otro, ¿no? Sí, así está bien. Porque vamos por esa parte. ¿Ves ustedes ya saben identificar el supra, fácil es identificar el supra. Todos supra es nivel simple. Vamos, no hay aquí, no hay ningún representante, pero ¿qué pasa con sus compañeros jóvenes, varones? ¿Pueden tener un supradesnivel? ¿Sí? Recuerden que la repolarización precoz el spluring es frecuente. Bueno, pues, aunque ¿quién tiene electro del proceso? A la mayoría. Porque ¿qué pasa si ustedes ven en cara inferior? En B5, B6. Esta imagen. En el grosor, imagínense el grosor. Ustedes ven, hacen el punto J, hay un supradesnivel. ¿Qué dicen? Es un infarto, el costo se está infartando. Contexto. Varón joven asintomático que está en estas derivaciones. Y como les decía, ¿qué es la característica en el síndrome coronario? ¿Qué cambia con él? ¿No ven? Si ustedes tienen un supra, por ejemplo, a ese paciente le hacen un electro en las horas, ya va a aparecer la Q. Recuerden que ese supra no va a permanecer en el infarto, generalmente desciende. Y en la repolarización precoz, ¿hasta qué edad los jóvenes son precoces? Yo tal vez todavía, menos de 40 años. Menos de 40 años. Más de 40 años ya hay que pensar en otras cosas. ¿Ya? ¿Y qué se llama esta muesca? Slurring. El slurring es como los juegos de invierno. Ustedes han visto esa rampa donde desciende y ¡uy! Es eso. ¿Ven esta mosquita, no ven? Sí. Slurring. Y no va a cambiar y es en joven. Y como les decía, la probabilidad de que un joven se infarte es baja. Y también la probabilidad de que la muesca cóncava sea infarto es menor. Ya, entonces, repolarización precoz. Ahora, vámonos por jóvenes. ¿Qué pasa en época de invierno? Pericarditis. Recuerden que los virus generan inflamación externa del corazón. ¿Qué produce la pericarditis? La pericarditis produce descenso del PR. Si se fijan, ¿cómo está su PR con relación a la línea de base? Descenso del PR. ¿Qué produce en el QRS? Recuerden que la pericarditis baja el PR y sube el ST y genera la concavidad superior. Ahora vamos por eso, características. ¿Qué cubre el pericardio? ¿Qué cubre el pericardio? Todo el corazón. Entonces, ¿en qué derivaciones va a haber este supradesnivel? Se cubre todo el corazón. En todas las caras. Exacto, pero siempre tiene que haber respeto. ¿No ve a quién respeta el pericardio? ¿O no hay respeto? A su papá parece. ¿A quién respeta? A ver, recuerden que la derivación, si ustedes se acuerdan,
Si ustedes se acuerdan, hemos nombrado D1, ABL, D2, D3, ABF, D5 y D6, y del 1 al 4. Y nadie me ha dicho nada de la ABL. ¿Por qué nadie lo quiere a la ABL? ¿Por qué F por el ABL? Y recuerden estas características. El ABL es el único que no va a tener supradesnivel en la pericarditis. ¿Y qué pasa si hay un supradesnivel solo en ABL? Eso les voy a preguntar, no se chismoso, ¿no? Ni nadie dice nada. Ya deben estar chismosos. ¿Qué pasa si hay un supradesnivel solo en ABL? ¿Es un síndrome coronario con elevación del segmento ST? Sí. Si hay un supradesnivel en ABL y un infradesnivel en el resto, es un síndrome coronario con elevación del segmento ST de tronco coronario. Hola, hola Gladys. No, es que estoy En ABR, supradesnivel en ABR es una que elevación de ST con tronco coronario. Entonces, ABR en la pericarditis, la supradesnivel, y si hay un supradesnivel aislado en ABR y un infradesnivel en las demás, piensen en lesión de tronco coronario izquierdo. Ya, listo. ¿Y cuál es la característica de la pericarditis? Que es difuso, varias derivaciones tienes en el supradesnivel, no hay nada y no cambia. ¿Cuándo se normaliza el ST en la pericarditis? Después de 3 semanas. 8. Ayer, ¿quién ha entrado? Han entrado, ¿no? ¿Qué se celebró el día de ayer? El Día Mundial de Chagas. Exacto. Y el Chagas produce todo tipo de arritmias. ¿Y cuál es la arritmia más frecuente que produce? Fibrilación. La más frecuente, porque todas las arritmias producen. Incluso el colombiano ha expuesto un caso interesante porque normalmente nosotros estamos acostumbrados a que si el corazón es estructuralmente normal, no debería ser arritmias mortales. Pero ustedes han visto que ha hecho una arritmia mortal y que está yendo a trasplante cardíaco. O sea, recuerden que el Chagas produce fibrosis y esa fibrosis es arritmogénica a pesar que el corazón está funcionando normalmente. ¿No ven? Entonces esa fracción de eyección que nosotros utilizamos, ellos dicen en el Chagas, no deben doler tanto. ¿No ven? Ya. Entonces la rama derecha es preferida por el Chagas. Siempre que hay un bloqueo de rama derecha, más en el bloqueo ante el superior izquierdo, en un paciente proveniente del valle, piensen en Chagas. Ya. Y vamos a hablar de la rama izquierda. ¿Cómo es un bloqueo de rama derecha? Aquí vamos a tener B1, B2. En B1, en la rama derecha, va a haber S. Y en la rama izquierda va a haber S. ¿Ya? ¿Aquí hay un supra? ¿Aquí hay un supra? Listo. ¿Es un infarto? ¿O es por el bloqueo de rama derecha? ¿O es por el bloqueo de rama izquierda? Bloqueo. Es por el bloqueo. Y lo mismo, ¿qué pasa si tiene marcapaso? El marcapaso generalmente comienza con rama izquierda. ¿Qué pasa si tiene marcapaso? ¿Hay supra? Y eso es producido por el bloqueo de rama derecha, por el bloqueo de rama izquierda y por el marcapaso. Entonces, ¿cómo sabemos que un paciente que tiene de base esto se está infartando? Por los criterios de Esgarbosa, los criterios de Smith o de Barcelona. ¿Qué dicen los criterios de Barcelona? Esto ya lo tienen, ¿no? ¿Qué dicen los criterios de Barcelona y los de Smith?
Y aquí hablan de concordancia y discordancia. A ver, ¿qué piden ustedes, chicas? Concordancia. ¿No ven? Si me quieren, me tienen que escribir, no me tienen que venir. Porque si dice que les quieren y no les escriben concordancia, hay una. Ya. Entonces vamos a hablar de concordancia. No, pero sí tiene, pues en serio, pues eso no es chiste. Ya. Vamos por la concordancia y aquí vamos a hablar del QRS. ¿Cómo va a ser el QRS? El QRS se puede ir hacia arriba o el QRS se puede ir. Ya. Vamos a hablar por concordancia. ¿Cómo sería un ST concordante? Si ustedes quieren ir a comer pizza, su chico, ¿qué tiene que hacer? Ir a comer pizza. Entonces, aquí hay un supradesnivel concordante. ¿Aquí dónde está yendo? ¿Ustedes quieren ir a comer pollo? ¿Dónde tiene que ir su chico? A comer pollo. Entonces, aquí hay, o sea, el supra está con el de arriba, el infra está con el de arriba. Entonces, aquí hay un supradesnivel concordante y aquí hay un infradesnivel concordante. Ahora, ¿qué es discordante? ¿Qué pasa si les dicen, yo quiero comer pollo? Y su chico, no, yo quiero papas fritas. Esto es superior y esto es. ¿Cómo está este discordante? Porque no, este es infraconcordante, infradiscordante. ¿Y cómo sería un supradiscordante? ¿No ven? Ya. Ahora, si tiene más de 3, toman 4 a 5 milímetros esto. O sea, si es un gran infra o un gran supra, o tiene estos criterios, es en marcapaso, es infarto. Es infarto. Ya. Ahora, obviamente nosotros les tenemos que enseñar esto, pero ¿alguien tiene alguna ascendencia europea? Caucásica. Como les decía, la parte genética es algo fundamental. Y vamos por esto. ¿Qué pasa si ustedes ven esto en B1 y en B2? ¿O qué pasa si ustedes ven B1 y en B2? En esto. ¿Es un supra o no es un supra? Sí. ¿Sí? ¿Es un infarto? No. Esto no va a cambiar. No va a cambiar. Bueno, aunque algunos están postulando los fenocopias, los fenotipos, pero es otra cosa. Pero no va a cambiar. No hay repolarización precoz, no es dolor pericárdico, no es bloqueo de rama derecha. ¿Qué es? Aquí vamos a hablar de las canalopatías, del síndrome de Brugada. El síndrome de Brugada es una canalopatía que produce arritmias mortales. Y esto está muy relacionado con la parte europea y que está relacionado con muerte súbita. Y que incluso si ustedes tienen este patrón, hay que plantear cardiodesfibrilador, porque con este patrón les va a dar algún día taquicardia ventricular. Y eso es fácil. ¿Han visto un tiburón? ¿Cómo es la aleta del tiburón? ¿Cómo es esto? La aleta del tiburón. Ya. Si ven la aleta del tiburón, es un Brugada tipo 1. Ahora, ¿cómo llamarían esto? ¿Han ido a Tarija o han ido a Mayasa a cabalgar un caballo? ¿En qué se han subido? Silla de montar. Entonces, si ven una silla de montar, es un Brugada tipo 2. ¿Ya? Entonces, pero esto, como le decía, si
Si tienen pacientes europeos o en Europa, van a ver esto, que son otros supradesniveles, pero que no están relacionados con un síndrome coronario. ¿Ya? ¿Y qué van a dar para eso, para el tratamiento? Recuerden que para la dosis de ataque tienen que usar 300 miligramos, eso lo pensé, para el tratamiento inicial es 300 miligramos de aspirina, la dosis de ataque, 300 miligramos de clopidogrel, siempre en la fase aguda tiene que ser tratamiento antiplaquetario dual, aspirina y clopidogrel. Nosotros usamos clopidogrel por la pobreza, porque no tenemos los nuevos inhibidores I2P2, el ticagrelor, praziquantel, no hay. Entonces, aquí aspirina y clopidogrel, dosis de 300. Y usamos atorvastatina 80 miligramos. Ya. Ahí se queda todo eso. Luego, generalmente, atorvastatina 80 miligramos. ¿Qué pasa si tiene dolor? Si el paciente sigue con dolor anginoso, porque como ustedes han leído, la angina de pecho dura minutos, incluso la angina inestable puede durar media hora, pero en la vida real, puede tener el paciente varias horas de dolor. Entonces, si ustedes les llega con dolor anginoso, tienen que tomarle la presión arterial. Entonces, si hay dolor de pecho y la presión está elevada, pueden utilizar nitroglicerina, porque la nitroglicerina es un vasodilatador, pero que genera hipotensión. Y si ustedes tienen un paciente hipertenso, le baja la presión, le baja la angina, todos felices. Ahora, ¿qué pasa si tienen angina e hipotensión? El paciente está con presión baja. ¿Le dan nitroglicerina? No, porque les va a bajar la presión. ¿Qué utilizarían? Morfina. Justo. Muy bien, muy bien. Nos hemos olvidado. Tienen que usar doble antiagregación plaquetaria y en la fase aguda se recomienda heparinas de bajo peso molecular, enoxaparina. La enoxaparina se calcula 1 miligramo por kilo peso. Yo, por ejemplo, digamos peso 80, ¿cuánto me darían de enoxaparina? 80. ¿Si pesara 60? 60. ¿Listo? Subcutáneo. ¿Ya? Ahora, ¿qué pasa si está con insuficiencia cardíaca? Dan diuréticos. El betabloqueante generalmente está indicado cuando no hay disfunción ventricular izquierda y cuando no hay insuficiencia cardíaca. Pues eso puede esperar todavía. ¿Ya? Como decía, el ticagrelor y el prazoquel no tenemos. Ahora, están haciendo muchos estudios con los nuevos anticoagulantes orales, con los anticoagulantes de acción directa, con el apixaban especialmente, porque tiene menos tasa de sangrado, para que eso puede ser una pregunta, ¿me van a hacer recordar? ¿Cuándo dan antiagregación y anticoagulación en pacientes con síndrome coronario? Recuerden que ¿cuál es la arritmia más frecuente? ¿Ya lo saben? ¿Qué pasa si tienen fibrilación auricular? Tienen que anticoagular. Si el paciente con fibrilación auricular se ha infartado, tienen que antiagregar. Entonces, esa es una indicación de anticoagulación más de antiagregación al momento del acto. ¿Qué pasa si ha hecho un tromboembolismo pulmonar? Tienen que anticoagular y tienen que antiagregar. Todo en el contexto de un síndrome coronario. O sea, síndrome coronario más fibrilación auricular, antiagregación más anticoagulación. Síndrome coronario más TEP, antiagregación más anticoagulación. Una complicación frecuente en la parte del corazón son los coágulos. ¿No ven, Lucía? ¿Qué le da a la señora? Siempre el corazón le gusta lanzar coágulos. ¿Qué pasa si tienen un trombo por infarto, por chagas, por distintas causas en el corazón? ¿Qué hace? Anticoagular. Tienen que anticoagular. Entonces es otra indicación de anticoagulación más antiagregación.
Generalmente el tiempo de doble antiagregación más anticoagulante debe reducirse a solo un mes. ¿Por qué? Porque obviamente tiene riesgo de sangrar. ¿Ya? Entonces, recuerden eso, les puedo preguntar. ¿Cómo evalúan el riesgo de sangrado? Pero van a ser acordados de eso, no se ve. ¿Cómo evalúan el riesgo de sangrado en paciente con indicación de anticoagulación en un síndrome coronario agudo? Con la escala, hay dos escalas, el hemorrhage y el Hasbled, que toman en cuenta la hepatopatía. Hasbled, como sangrado. ¿Ya? Entonces, utilizan la escala de Hasbled y en realidad si tiene un alto riesgo no significa que no van a anticoagular, solo que reducen el tiempo de ese esquema. Como les decía, puede ser un mes. Si tiene una escala baja, puede durar hasta 3 meses o hasta 6 meses. ¿Ya? No más de ese tiempo porque sí se asocia a mucha tasa de sangrado. ¿Ya? Y en lo demás, pues, con la fibrilación auricular tienen que anticoagular. Y las estatinas, eso puede ser, eso es algo reciente, porque como les decía, si uno no ha tenido un evento, se realiza una prevención primaria. Yo no he tenido un infarto. ¿Cuánto debería estar mi LDL para que no me infarto en el futuro? Menos de 110 en población sin cardiopatía isquémica. Ahora, me ha valido, he comido chocolates, salchipapas, me he infartado. ¿Cuánto tiene que ser mi objetivo de LD para que no me vuelva a dar un infarto? ¿Qué es prevención? Secundaria. ¿Cuánto tiene que ser? Menos de 55. Menos de 55. Y para eso las estatinas de alto de 40-80 o la rosuvastatina con el ezetimibe. Pero recuerden eso, en población primaria menos de 110 LDL y en alto riesgo, o sea, los que han tenido infarto, los que tienen diabetes, dislipidemia, tiene que estar menos de 55. ¿Ya? ¿Sí? ¿Ya? La revascularización, recuerden que... ¿cuáles son las indicaciones de cirugía de revascularización? Generalmente enfermedades multivaso y aquellas que no puedan ser resueltas por angioplastia. ¿Ya? Porque antes Favaloro se ha hecho famoso porque todo infarto iba a revascularización, a cirugía, al bypass. Pero obviamente una cirugía a corazón abierto implica más tiempo de internación, más complicaciones y la recuperación era mucho más tardía. Pero salía el paciente. Actualmente con el intervencionismo coronario percutáneo, la recuperación son en horas y todo va bien, incluso hasta 1 o 2 días se puede ir a casa. ¿Ya? Entonces, es muy superior. ¿Ya? Muy bien. Nos vemos. Ahí voy a imprimir, yo voy a imprimir. ¿Cuántos son en todo el curso? 33. 33.